Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Afirmaros en su palabra, bajo la conducción de su amigo Al Rodríguez. En esta ocasión continuaremos con la segunda parte de nuestra serie de meditaciones sobre la oración y el Padre Nuestro. Quédate con nosotros. Como vimos la semana pasada, estábamos estudiando la introducción a uno de los textos o una de las versiones que tenemos del Padre Nuestro en el Evangelio de Lucas capítulo 11 versículo 1. Y habíamos estudiado acerca de la prioridad de la oración, cuánta importancia nosotros le damos a esta disciplina hermosa y espiritual que es la oración. Y en esta ocasión vamos a estudiar qué es la oración. Y esto lo veremos en la petición del discípulo desconocido que se acercó al Señor Jesús para pedirle que le enseñe a orar. Lucas registra que uno de los discípulos de Jesús se acerca a él para una ocurrente petición. Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Reflexionemos por parte de esta petición. En primer lugar, el discípulo reconoce a Jesús como Señor. La palabra empleada para Señor aquí es kurios, y que significa amo, dueño y soberano. Es el homónimo hebreo de Adonai que servía como título para Dios en el Antiguo Testamento. Este término denota supremacía total, se refiere a una autoridad absoluta. Es también un título de respeto. Solo aquellos que profesamos creer en Jesús reconocemos su autoridad y su señorío sobre nuestras vidas, no solamente por el hecho de que Él nos haya salvado. La implicación también es que si nosotros nos acercamos a Jesús como el Señor, también lo estamos reconociendo como el Dios de nuestra existencia. Por lo tanto, nosotros no podemos acercarnos a Jesús si no lo reconocemos como el Señor de nuestras vidas, si no sometemos nuestras vidas bajo el gobierno de su autoridad, la cual está revelada en su palabra. Es como si este discípulo dijera: yo me dirijo a ti, Señor, porque tú eres el que tienes el control de mi vida, porque tú eres el soberano, tú conoces muchas cosas más allá de lo que yo puedo entender o admitir, porque nada se escapa de tu conocimiento y de tu poder. Me dirijo a ti porque tú eres Dios, tú eres el amo, el creador de todo el universo. Yo solamente soy alguien insignificante y débil para orar. Solo tú sabes cómo quieres que nos acerquemos a ti de tal forma que a ti te agrade. Por lo tanto, querido hermano, querido amigo, ¿tú reconoces a Jesús como Señor y no solamente como Salvador? Porque muchos disfrutamos testificar de cómo Él nos salvó. Pero ¿cuánto reconocemos su voluntad, la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros somos hacedores de su palabra y no solamente oidores? ¿Cuántos de nosotros aceptamos el hecho de que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? ¿Cuántos anhelamos que se haga manifiesta su voluntad en nuestras vidas? Que Él la gobierne nuestro corazón. En segundo lugar, podemos ver en esta petición acerca de qué es la oración. ¿Qué es la oración? En términos prácticos, la oración es una petición, es un pedido, una súplica y una ocasión para adorar a nuestro Señor. Si ya lo hemos reconocido como el Señor, a través de la fe, a través de su salvación, por medio de su evangelio, que nos ofrece el perdón de todos nuestros pecados,
que ahora vivimos sujetos a su gobierno, a su favor en nuestras vidas y en nuestros corazones, nosotros podemos acercarnos para adorarle con todo el corazón, para amarle sobre todas las cosas. La pregunta es, ¿nosotros estamos orando así? Con esa actitud de humillación, de humildad, de pedir las bendiciones espirituales en Cristo y en total adoración a Él. O sencillamente lo buscamos para pedir cosas terrenales, para pedir cosas que agraden a nuestra carne, para nuestro propio deleite. Nos acercamos para pedir cosas que le agraden a Él o nos agraden a nosotros mismos. Nótese que la palabra orar en este versículo de Lucas capítulo 11, versículo 1, se menciona 2 veces en este versículo. Esta palabra orar viene de la palabra griega proseuchomai. Proseuchomai. Sin embargo, esta palabra también deriva de otras 2. Pros, que significa acercarse, tomar dirección o movimiento, el destino de la relación en sí, acercarse a las cosas que son necesarias, que tiene acceso y cercanía. Y la otra palabra es euchomai, que significa desear, querer, ansiar. Ahora bien, en combinación con estas palabras, podemos comprender ampliamente qué es la oración. La oración es en el fondo un deseo y una ansia santa y amorosa de acercarse a Dios para relacionarse con Él, de acercarse a Cristo para relacionarnos con Él. Tú y yo concebimos esta idea, esta enseñanza acerca de la oración. Tenemos un deseo intenso y apasionado de intimidad, de cercanía y de relación con Dios. Creo que uno de los textos que expresan mejor esta idea lo hallamos en el Salmo número 42, versículos 1 y 2. Salmo número 42, versículos 1 y 2. Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Aquí podemos ver que así como el ciervo anhela las corrientes de agua, que tiene una sed infinita, que está buscando dónde beber de esa agua. Así nuestra alma requiere de esa agua viva que tenemos en Cristo, que hay una sed insaciable que solamente Dios, a través de Jesús, por el Espíritu Santo, nos puede llenar, nos puede saciar, nos puede calmar. Nosotros, si somos creyentes e hijos de Dios, es Dios quien ha puesto el querer como la sed por su buena voluntad y ha puesto esa sed de Él, del Dios viviente, como dice el versículo 2, del Dios de vida, porque solamente en Él tenemos esa vida. Pero también aquí el salmista está presentando un sentido de urgencia, de querer tener esa cercanía con el Señor. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Nosotros tenemos ese anhelo, ese deseo, esa pasión profunda de que arde por dentro de nosotros, de que queremos tener esa preciosa comunión en el Espíritu con el Padre Santo, con el Dios de nuestras vidas, con Cristo Jesús. Tenemos realmente esa ansia de comunión con Jesucristo. Otro texto hermoso que habla acerca de nuestro anhelo de cercanía para con el Señor es el Salmo número 27, versículo 4. Salmo número 27, versículo 4. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Aunque aquí está hablando acerca de permanecer
en el templo, en el santuario de Dios, el deseo de David es patente. En el contexto, David es perseguido por sus enemigos, pero él no le pide a Dios, líbrame de mis enemigos, líbrame de mis problemas, líbrame de todas mis situaciones que me incomodan tanto. No, él dice, una cosa he pedido al Señor de mi vida, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, que yo esté delante de la presencia de la gloria del Señor cada día de mi vida. Ese es mi anhelo. No importa cuál es la situación, no importa cuál es la aflicción, cuál es la enfermedad, cuál es el problema, cuál es la crisis. Mi anhelo es estar en la presencia de Dios. Mi anhelo es estar en Cristo Jesús todos los días de mi vida. ¿Para qué? Estas son las dos razones por las cuales David quiere estar delante de la presencia de Dios, para contemplar la hermosura del Señor, para estar quieto con el corazón callado y descansado, en silencio, sin palabras, admirando toda la belleza del Señor revelado en su palabra. Me halle embelesado por toda su perfección, santidad y justicia, y para meditar en su templo. Esa es la segunda razón, para poder buscar esa hermosura en su palabra, buscar las excelencias y las delicias de Cristo en su palabra, y reflexionar en todos sus hechos, reflexionar en todas sus obras, reflexionar en la salvación tan grande que a través de su Hijo amado tú y yo hemos recibido. Tienes ese anhelo profundo todos los días de querer tener cercanía, intimidad y comunión con el Señor. Clámale al Espíritu Santo si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios, para que tú puedas acercarte en el secreto y clamar Abba Padre, con toda reverencia y profunda devoción y amor. Y en tercer lugar, la oración requiere aprendizaje. La oración requiere aprendizaje. El discípulo dijo, enséñanos a orar así como Juan enseñó. La palabra enseñar se emplea también dos ocasiones en conjunción con la palabra orar. El discípulo anónimo le pedía a Jesús que le enseñe cómo acercarse con todo anhelo a Dios por medio de la oración. Tú y yo hemos tenido experiencias en las que la oración, la realidad de las cosas, no es fácil. Pero el Señor ha provisto un modelo para nosotros como lo que es el Padre nuestro. Por tanto, la oración es algo que se aprende, es algo que se enseña, es algo que tenemos que tener como hábito todos los días de forma constante, de forma perseverante, de forma que anhelemos estar en la presencia de Dios. Nosotros como discípulos del Señor Jesucristo tenemos el deber de enseñar a otros discípulos a que guarden todo lo que el Señor Jesús nos ha mandado. Eso lo hallamos en Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Y al decir todo es todo, incluyendo la oración. No podemos ser negligentes en esta encomienda. Por lo tanto, amados, pidamos gracia para ser discípulos de oración y discipular a otros para orar. Ahora bien, pues no es natural en el ser humano el querer orar a la manera que el Señor Jesús lo estableció. Dicho de otro modo, sin la ayuda del Espíritu Santo, es imposible que tú y yo deseemos acercarnos a Dios, porque el hombre natural no percibe la vida espiritual. Y la Escritura dice que no hay un solo justo, no hay uno solo bueno, no hay quien busque a Dios de todo corazón. Romanos capítulo 3, versículo 11. A menos que Dios te rescate a través del Evangelio de Cristo Jesús, a menos que el Señor te haga ver tu necesidad de Él. Y es que
No existe otra forma de acercarse al Señor sino por mediación de Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y solo por medio de Él tenemos acceso al trono de la gracia para hallar misericordia y oportuno auxilio. Él es nuestro máximo intercesor, quien intercede a favor de nosotros para darnos esa misericordia, ese auxilio, esa gracia. Él es el único que intercedió por los pecadores y que Él murió en favor de nosotros. Es en Cristo Jesús que hallamos esa reconciliación, ese perdón, esa necesidad del Señor. Solamente Cristo Jesús nos puede hacer hijos de Dios por la voluntad del Padre si nosotros creemos en Él, si nosotros nos arrepentimos, si dejamos y abandonamos nuestra antigua manera de vivir, si renunciamos a nuestros pecados. Este es un tiempo propicio para decirte que si tú no conoces al Señor, si tú no conoces a Dios, arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo, porque Él es el único mediador. Él es el único medio por el cual nos podemos acercar al Padre. Nadie conoce al Padre si no es por medio del Hijo, y a quien el Hijo quiera revelar. ¿Quieres conocer al Señor? ¿Quieres que Él sea el dueño de tu vida? Que Él tome tu vida. Acércate a Jesucristo. Acércate a sus pies. Abraza sus pies. Acércate al Señor Jesucristo con toda humildad y pídale al Espíritu Santo que te abra los ojos del entendimiento a la realidad de tu miseria espiritual, que eres indigno, pero también eres amado por pura gracia, para la gloria de Dios y por amor de su nombre. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque por medio de Cristo Jesús nos permites acercarnos a ti, acercarnos a tu santuario, acercarnos a tu presencia y a tu trono, Señor. Gracias, Señor, porque por medio de tu Hijo amado, tu tesoro más preciado del cielo, podemos disfrutar de esa cercanía, podemos gozar de esa intimidad contigo. Padre, ayúdanos en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos cómo orar como a ti te agrade. Ayúdanos con tu santo y precioso Espíritu, tu Espíritu de gracia y de súplica, para que podamos conducirnos todo el tiempo con ese anhelo de intimidad, con ese anhelo de amar tu presencia en nuestras vidas, bajo tu señorío y tu gobierno, y vivir bajo tu voluntad. Gracias por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias porque en su vida y por su muerte y resurrección tenemos acceso al trono de tu gracia. Ayúdanos por amor de tu nombre y por tu misericordia. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos en la siguiente parte de nuestra serie de meditaciones sobre la oración y del Padre Nuestro. Dios los bendiga grandemente.